Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Yami, hoy tenés información sobre los miles de argentinos que están viajando a Miami para vacunarse, ¿no? Así es, específicamente al estado de Florida, y bueno, vamos a estar viendo los detalles. Muy bien, también se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Nos vamos a hablar del cupo de $200 que se pueden adquirir en el mercado oficial en el contexto de la suba del dólar financiero. Es así, cada vez son menos los que pueden acceder, así que vamos a ver cuáles son los requisitos para poder comprar el dólar oficial. Muy bien, también más adelante vamos a contar con la participación de José Ignacio Vano para repasar lo sucedido en los mercados de capitales, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Marco Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, hacemos una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos con información sobre la actualidad económica. Esta semana se desató una interna en el gobierno entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que terminó hasta el momento con la derrota del ministro de Economía a manos del funcionario apoyado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. Una nueva confirmación de que en este año electoral las necesidades de la política se imponen sobre las de la economía, a pesar de la situación grave que estamos atravesando, con un 42% de la población debajo de la línea de la pobreza, lo que exige medidas económicas urgentes. Pero bueno, José Ignacio, ¿cómo recibieron los mercados esta disputa? ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Mira, la verdad que no acusaron demasiado de recibo. Si vos analizás uno de los principales indicadores, que es el dólar, o también puedes ver el riesgo país, el dólar es cierto que se despertó, pero la verdad que ya tuvo todo un abril de mayor movimiento, ¿no? Sobre todo si vos ves los dólares, el MEP, el contado con liqui, por ejemplo, habían venido bajando en enero, en febrero, en marzo. En abril recién tuvieron una pequeña recuperación, pero solamente de 10%. Y también es cierto, que es muy importante, que ese dólar MEP está todavía por debajo del dólar solidario. Bueno, ahora Ana va a hablar un poco de eso, pero justamente uno de los puntos importantes creo que es ese ahí, que mientras siga para abajo el dólar MEP por debajo del dólar oficial, a mí no me parece que sea ninguna señal de preocupación mientras tanto. Y por otro lado tenés qué pasó particularmente a las acciones, y yo me quería centrar en las acciones de las compañías más relacionadas a lo que es justamente energía. Claro. Y tampoco acusaron demasiado impacto. Acá estoy viendo, por ejemplo, los últimos 5 días, una cosa así. Básicamente Edenor, una de las principales, no tuvo movimiento. Transener cayó algo. Las de gas, transportadoras de gas del sur, transportadoras de gas del norte, una con una leve baja, la otra sin movimiento, con lo cual, digamos, todavía me parece que el mercado no acusó un golpe. Sí hay que tener presente que en realidad ya viene con una inercia bastante negativa, y esto de algún modo como que lo continúa. Claro, como dije hace instantes, esto fue más una confirmación que una novedad. Exactamente, y aparte, más allá del hecho en sí, o los nombres de los que estuvieron envueltos en el hecho, obviamente para un inversor siempre uno lo que quiere es decir, bueno, poder proyectar, ¿no? Casi todo en la bolsa se trata de algún modo, lo pongo entre comillas, predecir el futuro. Vos tenés que saber qué va a estar mañana mejor que hoy. Y cuando ves esos desencuentros, no son buenas señales para los inversores, y entonces muchos en general prefieren hacerse a un lado o ir a algún otro mercado, a algún otro instrumento que entiendan mejor. Muy bien, bueno, vamos a continuar, José Ignacio, hablando en el transcurso del programa de estas cuestiones, pero ahora, justamente, mientras el dólar alcanza en el mercado financiero su valor más alto en varios meses,
comenzó un nuevo mes y se habilitó el cupo de $200 para aquellos que quieren adquirir la moneda americana en el mercado oficial, Ana. Es así, Ale. Recordemos que el dólar solidario tiene un componente muy importante de impuestos. Casi el 65%, perdón, es una carga impositiva por cobrar este tipo de comprar este tipo de dólares, pero se puede devolver de alguna forma cuando se tramita la devolución del impuesto de las ganancias. Pero uno puede recuperar el 35%. Exacto. Entonces, amortigua un poco el impacto impositivo de esta cotización del dólar, que es la más alta de las disponibles. Pero si uno recupera la retención impositiva, se transforma en la más económica, ¿no? Exacto. Pero ahí está como la trampa, porque la puerta para poder acceder a este tipo de dólares se cerró muchísimo en los últimos meses y cada vez son menos personas. Primero, las habilitadas siguen siendo las mismas que cuando se instauró la última parte del cepo, que ahora vamos a repasar quienes no pueden acceder a este tipo de cambio que se vende en los bancos. Pero a su vez también hay como un mayor desinterés, porque antes al principio las personas entraban todos los meses a ver si le habían renovado, si ahora sí podía, si no, y ahora se vuelcan a otro tipo de ahorro, ya sea en pesos o en otro tipo de cotizaciones paralelas del dólar. ¿Quiénes son los que no pueden comprar? Bueno, los beneficiarios de planes sociales no pueden acceder al dólar oficial o solidario, mejor dicho. Los trabajadores en relación de dependencia, que en algún momento de todos estos últimos 12 meses la empresa para la cual trabaja haya cobrado el ATP y el sueldo que reciben tenga una parte de ese ATP, quedaron afuera. Cada vez son menos igual, ¿no? Cada vez son menos, pero bueno, en algún momento de los últimos 12 meses algunas grandes empresas cobraron, así que bueno, hay muchas personas ahí adentro. También las personas que no tienen ingresos demostrables, obviamente, quedan por fuera de este cupo. Los que ya compraron de alguna forma, ya sea en gastos con la tarjeta de crédito o en meses anteriores, y con consumos superiores al cupo de 200 por mes, quedan exentos también. Aquellos que entraron en la refinanciación con tarjeta de crédito que propuso el gobierno el año pasado, por más de que hayan refinanciado los saldos, ahora esto ya se tendría que haber puesto al día, pero todavía no siguen figurando en esta lista. Una lista interminable. ¿Queda alguno? ¿Queda alguien así que cumple? Sí, los monotributistas que pidieron crédito a tasa cero tampoco pueden. Por eso el universo de personas que sí acceden a este tipo de dólar cayó tanto en este último tiempo. Muy bien, perfecto. Y hablando, ¿no?, del dólar, una importante fuente de demanda en estas últimas semanas son los miles de argentinos que están viajando a Miami para vacunarse, ¿no? Así es, Estados Unidos, Miami concretamente, un destino elegido por muchos argentinos, por un sector de la población lógicamente, que ahora suma un atractivo que tiene que ver con directamente poder vacunarse en una farmacia o en una playa e incluso con una dosis, porque Johnson & Johnson tiene esta posibilidad, esa vacuna, distinto de otras que requieren, como todos sabemos ya, 2 dosis. Entonces hay gente que incluso está yendo por 2 o 3 días para lograr vacunarse y volver. Esto, sin lugar a dudas, despertó que los precios aumentaran, no tanto y solo el alojamiento en sí mismo, porque Miami recibe a turistas de todo el mundo, pero en concreto los aéreos, que si uno de repente sacaba en febrero para mayo, accedía por unos 70.000 pesos, y al día de hoy, si uno chequea para estas épocas, y en especial el pico por el fin de largo de fines de mayo, se acercan y están todos en torno a los 300.000 pesos, con cifras obviamente por encima de los 500.000. Ya para junio, julio empieza a bajar y por ahora, pero a ver, solo en abril hubo 48 vuelos directos, ¿sí?, entre 200 y 260 personas, más de 10.000 argentinos en esos vuelos, sumando todos los que tienen escala. El tema, obviamente, todos los temores que surgen respecto de viajar al exterior, pero concretamente el destino elegido también por una cuestión de que al día de hoy, esta información se va actualizando minuto a minuto, pero lo concreto es que por ahí a uno solo le piden una licencia de conducir o un pasaporte, en especial. Es toda la información que reportan los distintos lugares, ¿no?, donde se está haciendo la vacunación. Obviamente, para llegar a Miami hay que ingresar a Estados Unidos con el pasaporte, la visa y un test negativo de las últimas 72 horas.
Esa es la situación al día de hoy, veremos cómo evoluciona y te prometo para la próxima todo lo que tiene que ver con viajar al exterior y qué pasó con el seguro de asistencia al viajero. Por favor, sí. Bien. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Bueno, arrancamos un nuevo bloque con información sobre la inflación que en abril aflojó un poco, pero se mantiene en torno al 4%, un nivel muy elevado. ¿Y cuáles son, Ana, los aumentos que se esperan para ahora, para mayo? Es así, Ale. Van a venir fuertes aumentos que ya se vieron registrados en abril. Este mes vamos a ver el lado B de esos aumentos. Por ejemplo, las prepagas ya habían subido el mes pasado 4,5% y se espera que todos los planes suban en un promedio 5,5% este mes. Lo mismo, el tema de estos días, aumento de combustibles, de tarifas eléctricas, de tarifa de gas. Los combustibles, por ejemplo, van a aumentar 15% en total este mes y ya se registró el fin de semana pasado, último periodo de abril y primeros días de mayo, un aumento fuerte de 30% del GNC. También la factura de telecomunicaciones, el servicio de celular o de internet y cable viene con aumento este mes. Por ejemplo, los clientes de Claro y de Personal tienen previsto un aumento para este mes de 8% y un 7% restante para julio, con lo cual las tarifas, o sea, la factura va a ser en julio un 15% más cara de lo que fue el mes pasado. El gas también va a aumentar en torno al 6% y las tarifas eléctricas en torno a 15%. Ahí está el gran debate de cómo actualizar los precios que quedaron muy rezagados con la inflación sin seguir alimentando a la inflación, que ese es el equilibrio. Sí, es una consecuencia de lo que hablábamos en el bloque anterior. La preeminencia de la política hace que se demoren las políticas, las medidas económicas que se requieren para corregir esta situación, el problema inflacionario, que es justamente el costo de esa situación. Muy bien, vamos a continuar conversando con José Ignacio Vano y ahora con una buena noticia, una noticia que venimos desarrollando en las últimas semanas. La soja continúa subiendo, continúa alcanzando valores máximos en muchos años. ¿Qué tenemos, José Ignacio, sobre este tema? Ale, ¿cómo andás? Sí, a ver, es cierto lo que decís, la soja subió en los últimos 12 meses 64%, estoy hablando en dólares por tonelada, ¿no? En el mercado global. Y la verdad que al haber superado los 570 dólares por tonelada, pasó el máximo que tenía marcado hace 8 años atrás, ¿no? Esto mucho tiene que ver con una debilidad del dólar en general por la gran emisión monetaria que hizo Estados Unidos justamente para paliar los efectos del coronavirus, que fue verdaderamente descomunal la emisión que hizo. Entonces se espera que todos los commodities performen bien, no solo la soja lo está haciendo, sino otros commodities también. Ahora, específicamente por el lado de la soja, primero una buena noticia para la macroeconomía argentina, ¿no? Saben que el principal producto de exportación para Argentina es la soja, representa casi el 50% del monto, todo el complejo sojero estoy hablando, ¿no? Significa cerca del 50% de las exportaciones argentinas, con lo cual son varios miles de millones de dólares que van a entrar a las arcas del Estado gracias a este aumento del valor de la soja. Ahora, para mí, como inversor, es una buena noticia. ¿Qué puedo hacer yo si quiero aprovechar este fenómeno? Tenés un par de modos de invertir en soja, algunos más directos, otros más indirectos. El más directo de todos es directamente... Cerrar. ¿Cómo, perdón? Un minuto para redondear la idea. Genial, bueno, entonces, el más directo es en Estados Unidos a través de un ETF, que son fondos que cotizan en Estados Unidos, y hay uno cuyo ticker es SOYB, o sea, SOYB, que directamente replica el valor de la soja a través de contratos de futuros. Eso se puede hacer en Estados Unidos. Localmente tenés algunos fondos comunes de inversión, no todas las compañías ofrecen esto. Hay uno que se llama Premier Commodities, que está muy bueno, que 50% está vinculado al valor de la soja y el otro 50% vinculado a otros commodities como el oro y demás. Y después tenés dos compañías, acciones de dos compañías también muy vinculadas al valor de la soja por su negocio agropecuario. Las dos locales estoy hablando, ¿no? Cresud,
atentos que Cresud una buena parte también es IRSA, que depende de shopping y otras cosas, pero tiene una posición importante justamente en lo que es el negocio de campo, y el otro Adeco Agro, que pese a que es argentina, opera en Estados Unidos, pero opera también el mercado local a través de los CDRs con el ticker ADGO. Por todo esto que decís, José Ignacio, ¿le ves todavía recorrido ascendente al precio de los commodities? Es probable que siga. De hecho, tuvo un renacer esta semana, estos últimos 10 días, ¿no? Se había mesetado un poco el valor de la soja por la zona entre los 500 y los 530 y renació ahora estos días. Muy bien. Bueno, José Ignacio, muchas gracias. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Marcos Buscaglia. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Muy bien, Marcos, gracias por atendernos. Y hablábamos en el primer bloque que esta semana se desarrolló una interna en el gobierno entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que hasta el momento ha terminado en derrota para el ministro a manos del funcionario apoyado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. ¿Qué lectura hiciste de este episodio, Marcos? Bueno, lo primero que hay que entender es que toda la estructura del gobierno funciona así. Es decir, en toda la estructura del gobierno está conformada por gente que son ministros, por ellos secretarios, pero que tienen subsecretarios o secretarios que reportan, digamos, de alguna manera al Instituto Patria. Entonces, estamos viendo una parte de la disfuncionalidad con la cual nació esta coalición, una disfuncionalidad en su concepción. Cuando se hablaba del error de cómo armó el gabinete Macri, el gabinete de Alberto Fernández no solamente, digamos, tuvo el mismo tipo de error que el de Macri, que es no concentrar un poco más las decisiones económicas, no agregar las decisiones macro en un ministro, sino que le agregó un segundo nivel básicamente de ineficiencia, yo diría, que es tener gente dentro de los distintos ministerios que no responde a su jefe, sino que responde a una tercera persona, responde a un jefe político distinto. Y acá lo que estamos viendo es la materialización de eso con el agravante que esto es una decisión importante, ¿no? Es como que estamos llegando a ciertos trade-offs, como dicen en inglés, en la política económica. Las tarifas suben o no, se desacelera el tipo de cambio o no, se usan las reservas para pagar el Club de París o no. Es decir, decisiones muy importantes que hay que tomar este año y un ministro, en definitiva, que no las puede tomar. No tiene la capacidad de tomarlas porque hay gente debajo de él o a su costado que está diciendo cosas distintas basado en lo que le llega al Instituto Patria. Es muy difícil hacer política económica así. Marcos, da la impresión de que el ala política del gobierno o el ala kirchnerista considera, ¿no?, que se puede llegar a las elecciones sin sobresaltos en lo económico, sin tomar medidas de fondo, ¿no? ¿Vos creés que este cálculo es acertado? Bueno, a ver, me parece que hay que tener claro que estamos todavía en un año de pandemia, con lo cual creo que nadie está proponiendo en este momento, no sé, ajustes fiscales muy fuertes, ni mucho menos, ¿no? Porque nuevamente es un año de pandemia acrecentada por los errores del gobierno en cuanto a la política de vacunación. Entonces, no es que se está proponiendo ortodoxo. Ahora, de todas maneras, sí, creo que en el Instituto Patria lo que dicen es no subamos tarifas o subámoslas muy poquitito, que no haya olas con el dólar, que sigan controlando precios. Entonces, ahora bien, una cosa es lo que ellos quieren y otra cosa es lo que pasa. Y ahí hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque entre lo que ellos quieren y lo que pasa está la expectativa de la gente del día después de la elección. Entonces, el problema que vos podés tener, vos podés querer tapar todo y puede ser que lleguen, pero tiene una alta probabilidad de que lleguen, por ejemplo, sin una gran depreciación del tipo de cambio oficial a las elecciones, porque es un año donde los precios de la soja, etcétera, le permiten al central comprar muchos dólares estos días. Pero otra cosa es lo que pase con la brecha, porque ahí es más difícil de controlar. Sí, están, como ustedes saben, vendiendo bonos, haciendo el reverso del contado con liqui, pero los recursos son limitados. Entonces, si vos no querés subir tarifas
no querés gastar un montón más por el IFE, etcétera, etcétera, para el gasto del COVID, más querés cerrar la economía o tenés que cerrar la economía porque te equivocaste con el plan de vacunación. Y entonces todo eso va a redundar en mayor emisión de pesos y va a ser difícil poder controlar todos los efectos de eso. Algo en inflación va a pegar y algo en la brecha va a pegar. Entonces, Marcos. cuando hablamos de sobresalto, sobresalto del tipo de cambio oficial sí puede ser. Sobresalto de la brecha, mucho más difícil. Sobresalto de tener una inflación que baja mucho y algo van a lograr, porque tienen todo amarrado, pero también si emitís mucha plata, difícil de lograr. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cuáles podrían Hola. ser las alternativas en este contexto a lo que planteas, ¿no? Respecto de que se está intentando llegar hasta la elección y aparentemente la situación lo permite? Pero ¿qué alternativas se te ocurren? Las alternativas, como digo, yo creo que nadie plantea una alternativa de decir, no, este año hay que ir a un déficit primario de 3 puntos del PBI, 2 puntos. Yo creo que nadie está planteando eso. Yo no creo que el Fondo Monetario, por ejemplo, esté pidiendo eso, porque de nuevo es un año de pandemia. Ahora bien, si lo que me parece que sí es algo de aumento de tarifas más necesitas, porque acordate que la inflación va a ser cerca de 50 este año. Entonces vos aumentaste 9 y acumulás un retraso muy, muy grande que se te va a hacer muy difícil cubrir en los años siguientes. No solamente que el aumento de tarifas de 9 es mucho menor que el 50, los costos de la energía están subiendo mucho, porque el petróleo está subiendo a nivel internacional. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, yo digo nadie está hablando de un ajuste hiperortodoxo en un año de pandemia, pero sí en mostrar un sendero de convergencia fiscal, permitirle a las empresas, ahí estaba viendo, digamos, a las empresas de consumo masivo algo más de aumento, porque si no vas a llegar con una situación que no, digamos, no va a ser una situación ni de cerca la que originó el Rodrigazo, pero está yendo a esa dirección. O sea, de nuevo, los desfasajes no van a ser lo mismo que enfrentó Celestino Rodrigo en el 75, pero me parece que sí estás acumulando desequilibrios muy, muy importantes y que el mercado, las empresas, todo lo van a estar descontando. Todos sabemos que si vos acumulás demasiado desequilibrio, después corregirlo es un lío. ¿Y cuáles son las principales variables de las cuales depende llegar hasta las elecciones? Porque digo, esto estamos hablando hoy, mañana, bueno, puede cambiar. ¿Cuáles son esas 3 variables claves que vos mirás? Para saber si llegan sin sobresalto. Bueno, me parece que la acumulación de reservas es fundamental, es lo que nosotros miramos todos los días, es decir, en la medida que el Banco Central compra reservas, está cómodo, está comprando muchas reservas, no está acumulando tantas reservas, o sea, compra muchas, para los que no lo siguen, compra muchas reservas, compró más de 4.000 billones de dólares en lo que va del año, pero acumuló creo que menos de 1.000, si no me equivoco, ¿no? ¿Y el resto en qué lo usa? Bueno, lo usa en pagos del gobierno, más de 1.200 millones de dólares al exterior, ¿no? Con organismos internacionales, de deuda, etcétera, en comprar bonos en dólares usando dólares. Esos bonos después los vende contra pesos en el mercado, esto para contener la brecha, para contener el contado con liqui, hace la operación reversa de la operación que uno hace cuando compra dólares vía contado con liqui. Tenemos los datos del primer trimestre, nada más de eso, más de 500 millones de dólares. Es decir, pero por lo menos compra. Compra. Piensen ustedes, las exportaciones de cereales y oleaginosas de los primeros 4 meses de este año fueron el doble del año pasado. Fueron 10.000 millones de dólares contra 5.000 el año pasado. Eso te da una tranquilidad. Entonces eso miramos. Reservas. ¿Sí? Fundamental. Tenemos que redondear, Marcos. Sé que tenemos que cerrar en 30 segundos. Dale. No, yo te diría, hoy digamos, si tuviera que resumirlo en una variable más que 3, es reservas. En la medida que el Banco Central incorpore reservas, la situación, no digo que va a ser cómoda, pero es como cuando vas ganando el partido 1-0. Si empezás a empatar con las reservas o a perder reservas, es como que lo vas perdiendo 1-0 y te faltan 10 minutos. Eso es yo diría la variable fundamental. Si ves que empiezan a perder reservas, dado que no hay muchas reservas en el Banco Central, ahí es cuando estamos en problemas. Muy bien, clarísimo, Marcos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia, señalando de acá la variable a mirar en los próximos meses
la evolución de las reservas del Banco Central, que por el momento vienen subiendo, pero si en algún momento empiezan a caer, hay que tomar medidas para protegerse contra esa situación. Nos reencontramos el viernes a las 19:30 aquí en Metro.